12:03. La tercera Fiscalía Provincial Mixta del Distrito de Puente Piedra denunció a 55 personas y pidió que se les imponga 3 meses de prisión preventiva por participar durante las protestas contra la instalación y los cobros del peaje en Puente Piedra. En el marco de la celebración por el 482 aniversario de la ciudad capital, la Municipalidad de Lima realiza una gran campaña médica hoy sábado en todas las sedes de Solidaridad Salud ubicadas en Lima y provincias. Los 39 hospitales a nivel nacional ofrecerán hasta 40% de descuento en todas las consultas y procedimientos. En el plano regional, la región Piura registra una temperatura máxima de 36 a 37 grados, pero la sensación térmica oscila entre los 40 a 42 grados, siendo la tendencia a incrementarse 1 grado más en las próximas semanas o en febrero. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM, a continuación en Defensa del Consumidor con Johnny Peralta, 12:05. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Radio Exitosa, de la mano con el pueblo, presenta En Defensa del Consumidor, un espacio donde usted denuncia los abusos de facturación, los reclamos no solucionados en las empresas de agua, luz y teléfonos, con la participación de Johnny Peralta. Muy buenas tardes. 12 del mediodía con 5 minutos. El día de hoy, sábado, iniciamos su programa En Defensa del Consumidor. Estaré con ustedes hasta las 2 en punto de la tarde, y el día de mañana, domingo, como siempre, a las 10 de la mañana. Muy bien, vamos a iniciar este programa como debe ser. Saludando y felicitando, pues esta semana ha sido una semana de onomásticos. Hace 2 días ha cumplido años don Higinio Capuñay, el dueño y propietario de Radio y Televisión Exitosa, desde el Defensa del Consumidor y todo el equipo que gracias a ellos se realiza este importante programa, y de todos quienes elaboramos en Radio Exitosa con todo cariño y con todo respeto. Le deseamos lo mejor. Lo expresamos el día de su onomástico, pero el día de hoy queremos hacer público esa felicitación. Y también el día de hoy pues cumple años mi esposa. Ella está de vacaciones con mis 2 hijas. Yo estoy aquí porque tengo también un compromiso con ustedes. Ella tiene conocimiento, es el primer año que no la paso junto a mi esposa, pero el día lunes estamos juntos. Yo quiero enviarle desde aquí un fuerte abrazo. Nos hemos comunicado en la mañana. Gracias por estar junto a mí, gracias por ser mi esposa, gracias por armarme, quererme, comprenderme, y gracias por haberme dado ese regalo de tener 2 hermosas hijas. El amor que te tengo, así como el amor a mi madre, y siempre con la bendición de Dios. Con mucho cariño y con mucho amor a ti y a nuestro gran amigo también, don Higinio Capuñay. Vamos pues a brindarle esta pequeña importante canción. A ver, doctor, suelte la canción. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar nuestro programa tocando 2 temas importantes. Bueno, en realidad son varios los temas que todas las semanas suceden y que tienen que ver con nosotros los usuarios, los consumidores, los ciudadanos.
Esta semana pues ha sido otra semana de convulsión, que yo creo que todos tenemos que reflexionar y analizar adecuadamente. Incluso debe hacerse un análisis sociológico de lo que está ocurriendo. Hemos tenido la segunda marcha de los ciudadanos, de los usuarios, de los pobladores, que vienen siendo afectados por la instalación de unas garitas de peaje. Esta semana también ha salido una resolución de Ocinermin sancionando, multando a Movistar o Telefónica del Perú por realizar indebidamente las famosas ventas atadas, que más adelante voy a desarrollar para que vean la forma como estas empresas cometen abusos impunemente contra nosotros, los usuarios, y a veces no quieren ni siquiera que reclamemos. Y si hay tiempo también quiero tocar el tema de la campaña escolar. Ya están nuestros hijos dando los exámenes para poder tener un espacio, un cupo en la matrícula. Ya nos han enviado la carta, el circular, en donde están los precios, los costos de la nueva matrícula, la nueva pensión, vienen los útiles escolares, los uniformes, aunque no es obligatorio, los textos, etcétera. Y eso está originando también varios reclamos. Sobre el tema de los peajes, esta es una movilización básicamente de usuarios que tiene un contenido de defensa de la economía familiar, porque se está cuestionando y se está rechazando la instalación de unas garitas de peaje en toda una zona urbana, ahí afuera de las puertas de las viviendas. Y obviamente los transportistas trasladan ese costo a los pobladores. Y si antes les cobraban 1,20 soles para venir a Lima, ahora les están cobrando 2 soles. Entonces ese es un abuso, pues. Los pobladores salieron la semana pasada, creo, a protestar, lo han vuelto a hacer, y lamentablemente pues tiene que suceder hechos de protesta social, que algunos le llaman de vandalismo. Incluso el propio ministro del Interior, como siempre se hace, ¿no?, acusar y dice es sendero luminoso. Bueno, eso tendrá que investigarse. No estamos de acuerdo con las protestas en donde haya violencia, tiene que ser en forma pacífica. Pero esto demuestra, una vez más, que el Estado no está de cara al ciudadano, a pesar que este año se lo ha dedicado a la atención, al beneficio del ciudadano, este gobierno. Tenemos un Estado de espaldas al ciudadano. Y a veces los ciudadanos y consumidores, bueno, ya, hasta no nos parece raro cuando a veces hay actos contractuales que afectan el presupuesto público, que al final son nuestros impuestos. Pero estamos viendo que ahora esa falta de Estado, esa falta de acción de los organismos reguladores, está haciendo no solamente que se vea afectado el presupuesto público, con contratos en donde hay indicios de corrupción, sino que ahora se están yendo más allá, están yendo al bolsillo de los ciudadanos, que eso es lo que ha pasado en el peaje. El Ministerio de Transportes, que es el ente normativo, Provías Nacional, es el que tiene a cargo esta infraestructura, las pistas de carácter nacional, pero hay algunas de ellas que pasan por la ciudad. Pero lo que pasa es que esas vías han sido transferidas a los municipios, y algunos de ellos han utilizado ese tramo para poner peajes que les signifique ingresos
adicionales. Y las empresas concesionarias, porque aquí estamos hablando de una infraestructura, de un servicio público. El fondo del tema es que es un servicio público que ha sido concesionado y entregado por 30 años a una empresa, pero sigue siendo un servicio público. Y el Estado tiene que garantizar ese servicio público para el ciudadano, el libre tránsito, y no poner obstáculos o trabas que perjudiquen ese libre tránsito, y peor aún, que perjudique la economía de las familias. Más aún en estos momentos difíciles y complicados. Entonces la población ha salido a protestar. ¿Por qué? Porque no han sido escuchados. Estos reclamos vienen desde hace muchos meses atrás. Los alcaldes, lamentablemente, después de realizada la primera protesta, recién se reúnen para poder trasladar esa preocupación al gobierno central. Y los organismos comprometidos aquí, bueno, es el Ministerio de Transportes, la Municipalidad de Lima y el OCITRAN. OCITRAN se lava las manos porque dice, esos tramos de vías le corresponde a la municipalidad. Y hay toda una normatividad para poder dar en concesión estas vías. Hay una ley, que es la ley 27838, que es la ley de transparencia y simplificación de los procedimientos regulatorios de las tarifas, en donde se obliga que tienen que haber audiencias públicas. O sea, no se trata de que el Estado, ya sea a través del Ministerio de Transportes o a través de un municipio, entregue en concesión la infraestructura de un servicio público sin realizar consultas ciudadanas. Y esta ley obliga a OCITRAN establecer todo un procedimiento, como lo es en la luz, como es en el agua, como es en los demás servicios públicos. Pero esta concesión que realizó la municipalidad lo hizo a través de esta ley famosa de las asociaciones públicos-privadas. Y entonces aquí hay un vacío, pues, porque OCITRAN dice, yo no puedo ingresar ahí porque eso es competencia municipal, y por lo tanto no puedo aplicar esta norma que obliga que antes de entregar una concesión y antes de aprobar una tarifa o un peaje, tiene que haber consultas y audiencias ciudadanas para que nos demuestren técnicamente si esa tarifa es la tarifa que debe cobrarse. Pero aquí hay dos temas. El tema de la ubicación de las garitas de peaje, que a modo de ver de muchos especialistas y los pobladores no deberían estar ahí. No deberían estar ubicadas ahí. Y por otro lado, el costo y la fijación de las tarifas. ¿En qué momento los ciudadanos hemos participado para conocer cuál es la estructura de costos? ¿Cuál es el análisis económico que fundamenta el precio o la tarifa que ellos vienen cobrando? Exitosa. Incluso en el contrato hay una cláusula de un reajuste, algo que no es usual en este tipo de contratos. Un reajuste anual. Todos los 10 de enero de cada mes, las tarifas tienen que reajustarse. Y ahí en el contrato, que yo he leído porque es un contrato voluminoso, de 355 hojas. Ahí hay un anexo 6, en donde establece cuáles son las tarifas, cuáles son los peajes y la ubicación de las garitas. Pero también hay una cláusula en donde establece una fórmula polinómica de actualización de las tarifas, que los ciudadanos no sabemos. Y ojo que no solamente estoy hablando del peaje de Puente Piedra, del Puente Chillón. Estoy tratando de contextualizar lo que sucede a nivel nacional, porque este no solamente es un problema de Puente Piedra. Ahí es donde ha ocurrido
esta manifestación, pero estoy seguro que muchos de los ciudadanos a nivel nacional que están sintonizando Radio Exitosa tienen problemas similares a Puente Piedra. Entonces, aquí el problema no se soluciona con decir no hay que cobrar un mes o hay que reducir el IGB. No. Aquí el problema es más profundo. Hay una norma que establece la distancia que tiene que haber entre un peaje y otro peaje. Hay que analizar adecuadamente las concesiones que se dan dentro de las áreas urbanas. Recuerden del peaje Exitosa. Que se autorizó la Municipalidad del Callao cerca del aeropuerto, menos de 1 kilómetro. Y el entonces presidente regional en estos momentos está en prisión. Y, por ejemplo, en esta cláusula de reajustes, que muchos desconocen, se toman en cuenta variables como, por ejemplo, la inflación norteamericana, la inflación de Estados Unidos, y muchos dirán, ¿qué tiene que ver la inflación de Estados Unidos con el peaje que pagan los pobladores de Puente Piedra? La inflación de Lima Metropolitana, pero también tiene que ver el tipo de cambio. Y como sabemos, el tipo de cambio fluctúa. Entonces, hay momentos en donde el tipo de cambio promedio, de repente un año ha sido menor que el año pasado. Y la pregunta es, ¿esa reducción del tipo de cambio significó una reducción del peaje? Porque siempre el peaje sube, pero el peaje nunca baja. Entonces esa fórmula polinómica tiene que ser revisada, no solamente en el peaje de Puente Piedra, sino en los peajes a nivel nacional. Y los peajes pues se han constituido en unos grandes negocios. Yo tengo aquí la información de los ingresos totales de la infraestructura concesionada a nivel nacional, solamente de Provías. No están incluidas las concesiones que están dentro de las áreas urbanas y que han sido transferidas a las municipalidades o que no se consideran vías nacionales. Por ejemplo, la concesión de la red vial número 5 en Ancón y en Huacho, en Pativilca, que lo tiene a cargo Norvial. El año 2006 empezaron con unos ingresos de 59 millones. ¿Y saben cuántos son sus ingresos el año 2015? El año antepasado, cerca de 131 millones. El peaje del puente Pocusana y Cerro Azul en Ica, que lo tiene Covi Perú, empezó con 60 millones de ingresos y el año 2015 tiene 153 millones de soles. El peaje del Santa, de Trujillo, de Puerto Salaberry, que lo tiene AUNOR, empezó el año 2009 con 37 millones y hoy día tiene 125 millones de ingresos. La autopista del Sol, en Sullana, en Trujillo, que lo tiene Covisol, y también de Puente Ricardo Palma, La Oroya y Huancayo. Empezaron el año 2009 con 15 millones y hoy día tienen ingresos de 205 millones. Y así puedo hablar, por ejemplo, de la IRSA Norte, que empezó con 36 millones el año 2006 y hoy día facturan 353 millones de soles. En la IRSA Sur 2, 188 millones, IRSA Sur 3. Intersur, 198 millones de soles de facturación. Survial, 127 millones. Exitosa. Y esto hace un total del año 2015 de
27 millones de soles de ingresos totales. Estamos hablando solamente de los peajes que están fuera de las ciudades. No estamos incluyendo, por ejemplo, este peaje de Puente Piedra y los que están dentro de las ciudades, porque si no, estaríamos hablando de cifras mayores, entre 3.000 a 4.000 millones. Entonces, pues aquí hay un gran negocio detrás de esto, que como lo decimos aquí, nosotros no estamos en contra, que venga la inversión, que desarrolle la infraestructura, que invierta, que tenga una utilidad, pero no de esta forma, no cometiendo abuso contra el ciudadano, contra el poblador, contra el consumidor, contra el usuario. Y este contrato pues se firmó con Odebrecht, y resulta que yo creo que muy pocos saben que en junio del año pasado el 57% de las acciones han sido transferidas a un fondo Brookfield, cuyo representante legal es el señor Justin Bieber, así se llama, no es el cantante. Justin Bieber se llama. Exitosa. Supuestamente es un fondo canadiense, pero este fondo tuvo origen en Brasil, o sea, un poco raro, ¿no? Y por ahí se sospecha que es la misma Odebrecht que está transfiriendo sus acciones a empresas vinculadas a ellos. Incluso este fondo también está interesado en Olmos. Y aquí se han dado pues atrocidades. Este abuso que se ha cometido en el peaje de Puente Piedra, que tiene que ser resuelto en forma inmediata. Ya se está convocando una marcha para el 19. Y espero pues que los jueces que estén a cargo, hay 54 detenidos. Y yo no creo que todos sean terroristas. Aquí el origen de esa protesta es una protesta justa, porque lamentablemente los consumidores y usuarios, ante los oídos sordos del Estado, de los organismos reguladores, no les queda otro camino que salir a las calles a protestar. Radio y Televisión Exitosa les da la oportunidad aquí para que lo puedan hacer todos los sábados y domingos. Pero lamentablemente, a veces hay abusos masivos. Por ejemplo, en Iquitos, en abril de 2009, hubo una paralización contra Electrosur Medio por el incremento de las tarifas eléctricas. En Apurímac, en Andahuaylas, en marzo del 2015, hubo un paro de 4 días, 17 heridos, porque elevaron la tarifa eléctrica en más del 300%. En Casma, en febrero de 2016, un paro contra Hidrandina porque incrementó la tarifa más del 300%. En Ucayali, en marzo del 2016, contra Electrucayali, por el abuso en el agua, en la luz, en el combustible. En Huaraz y en Chimbote, por el incremento abusivo de los combustibles. En Ica, ayer, los empresarios están denunciando que se les está incrementando el precio del gas de $39 que pagaban en agosto del año pasado a $227 al mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las empresas a las que el Estado les está entregando en concesión servicios públicos, ya sea de transporte aéreo, transporte terrestre, energía, telecomunicaciones? Y ojalá que los jueces pues analicen bien estos casos de estos pobladores. Si hay delitos que se hayan cometido, tienen que ser castigados, pero si hay personas que son inocentes, se tiene que actuar correctamente y con justicia. Eso es lo que nosotros pedimos, y que el gobierno pues no espere la protesta pública, no espere la movilización social que a veces se desborda, y que obviamente hay muchas personas vinculadas a intereses políticos que se aprovechan. Pero eso es porque no hay una
participación del Estado, no en forma reactiva, ya cuando estalla el conflicto, sino desde antes. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos de atención, de escucha, de diálogo a la población. Esperan que haya amparos para que recién los ministros vayan y saquen leyes reduciendo las tarifas, como sucedió en el sector eléctrico, en la parte del sur. Eso ya lo hemos discutido y lo hemos analizado. Y algo que hay que analizar es que en el contrato hay una cláusula que prohíbe la transferencia del contrato de concesión a otra empresa. Y hay que analizar esta figura que se está dando. Si bien es cierto, Odebrecht, que es la empresa a quien se le entregó el contrato de concesión por 30 años, no ha transferido el contrato, pero sí hay una transferencia en la propiedad y en las acciones, más del 57% por ahora. Entonces, hay que analizar si es que es una forma de transferencia del contrato, más del 50% de las acciones. Y se han dado casos como por ejemplo el tema del gasoducto sur peruano, que hemos denunciado, hechos de corrupción, un proyecto sobrevalorado, más de 7.000 millones. La congresista Vilcatoma ha pedido la información y nosotros hemos pagado ya cerca de 120 millones de dólares como subsidio en un proyecto que no tenía ni siquiera ni estudios ni demanda, que no sabían de dónde iba a salir el gas y a quién se iba a vender. En el proyecto Olmos se concesionó ese proyecto, que lo hizo el gobierno regional de Lambayeque, con la participación del gobierno, porque Toledo autorizó un préstamo en la CAF, que creo que eran de cerca de 50 o 45 millones de dólares. Y el proyecto Olmos se hizo sin tener autorización de agua. O sea, se hace un túnel de trasvase sin que tengan autorización de agua. O sea, esas cosas suceden en el país. Y el costo de esa corrupción, ¿quién la paga? Exitosa. Somos todos los peruanos. Pero esto se desborda ya pues cuando el abuso llega al domicilio y al bolsillo de los usuarios y consumidores. De tal forma que el Estado tiene que reflexionar, porque ya los consumidores y los usuarios ya nos estamos cansando de que no se nos escuche, que el Estado no nos escuche, que los organismos reguladores, en vez de atender al usuario, favorece a las empresas. Que representantes y abogados de las empresas vayan a asumir los cargos en los organismos reguladores, que tienen que defender el derecho, la ley y a los consumidores. Lo que ha sucedido en Puente Piedra es una señal de alerta de los reclamos que pueden suceder más adelante por parte de los usuarios y de los consumidores. Y el gobierno tiene que tomar muy en cuenta eso, porque los consumidores y usuarios ya estamos hartos de los abusos. Y si el Estado y los organismos correspondientes no nos defienden, nosotros vamos a tener que hacerlo, sin violencia, en forma pacífica, haciendo respetar la ley. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos en defensa del consumidor y vamos a comentar el abuso que ha venido cometiendo Telefónica del Perú y que Occitel lo acaba de sancionar por cerca de 1,5 millones de soles. Pero vamos a ver cuál es el fondo del asunto, que ustedes se van a quedar sorprendidos. Regresamos.